¿Alguna vez os habéis preguntado por la calidad de las botas AIGLE? Acompañadme a la fábrica y descubriremos sus mejores secretos. Acabamos de llegar, amigos, a la fábrica francesa de AIGLE. Detrás de mí veis estos bloques de caucho natural con los cuales fabrican una de las botas más deseadas por todo el mundo. A lo largo de este publireportaje veréis cómo pasaremos de un bloque de caucho como este a una bota como esta. Ya lo veis, caucho 100% natural, directamente del árbol a la fábrica. En esta fase lo que vamos a hacer es unir nuestro caucho natural con un pliego de fieltro. ¿Qué vamos a conseguir de este modo? Obtener un material de trabajo que sea bastante menos pegajoso, bastante más maleable. Acompañadme, vamos a seguir viendo nuevos procesos. Fase 2 de nuestro proceso de fabricación de las botas AIGLE. En este caso estamos creando la entresuela con este material que tenemos detrás mío, que son recortes mezclado con caucho, recortes de fieltro. Lo que vamos a hacer es unir ambos materiales y crear una entresuela que nos favorezca a nuestra pisada. Al final, lo que conseguimos es una pieza como esta, formada por trozos de recortes de fieltro, de telas y de caucho. ¿Qué vamos a conseguir con ello? Mayor comodidad en nuestra pisada y una capa muy aislante. Detrás de mí veis los secretos del proceso productivo de AIGLE. Están basados en seguridad, en calidad y en una capacidad productiva fuera de toda duda. Tienen todo perfectamente organizado, tanto que nuestra visita está reflejada en la escaleta de hoy. Amigos, acompañadme, se nos ha echado el tiempo encima viendo esta maravilla de proceso de producción. Nos está esperando Natalie, la directora de la fábrica. Nos va a contar alguno de los secretillos de aquí. Venid conmigo, acompañadme. So good morning, Natalie. Thank you so much for your welcome here at AIGLE, France. You're welcome. What is your position in this place, in this factory? My position is industrial manager. Okay. What does the AIGLE means for you? Where, as a French people, eagles mean aigle in French means an old history, old industry. As French people, we are very often proud of this old knowledge, and aigle represents this old history of quality and even sometimes luxury, depending on our products. How many pairs of boots does the factory produce every single day or every year? And how do you control the quality of every single pair of boots? Depending on the part of the year, we are producing between 3,000 and 4,000 a day. There is some variation of the production. It represents about 700,000 pairs per year around. Concerning the quality control, it begins at the beginning of the production, because we are mixing the rubber with different chemical components and especially with natural rubber. And we are testing each production of mixing we are producing. This is the main point of quality for us. Then it is controlled all around the production of the boot. And finally, we have different steps of checks. The most important is a 100% water tightness test. Talking about quality, what would you say that a consumer should consider AIGLE before buying another kind of boots for another brands? Because What is we are the the best. You are the best. That is the secret of your quality. Where is the secret of your quality? There are different ones. The most important is the formula of the mixing. We are using an important part of natural rubber. This is one of the big difference with the other producers. But not only.
I told you that we were controlling each mixing, and we are able, with our knowledge, to adapt any formula, because natural rubber is, we say, a live material, so we have to adapt each day, nearly, the different formula to assume the better quality. But not only, because this is the first step, an important one, for the life of the rubber, but also the knowledge existing here is very important to the way and the art of assembling the boots. And Natalie, now that we are here in the factory, could you tell us any advice to preserve our boots, to preserve the quality of your rubber? It's quite simple, in fact. To clean a rubber boot, just use water and soap. That's all. That's all. Easy. Nothing else. Easy. Nothing else. Something we have to advise is that rubber does not like at all the sun and the heat. So especially when you are hunters, sometimes we have some customers using very hot heating to have their boots better, but it's a very bad issue, because rubber is cracking with heat. Okay. So only soap, water, and it's enough to clean them and to keep them long lives. One last question, Natalie, for you. I don't want to take much time out of you. Is nowadays Aigle's vision of outdoor fashion having a revolution, an evolution, or is Aigle still feeling more comfortable with the traditional way of dressing and fashion? Yes, it's a good question. In fact, it is both. We want to adapt our style to make it possible to dress or dressing appliances to younger generations, and especially to be able to adapt for more daily and urban dress code. But of course, also, on the other side, we want to keep always a function. Comfortable. Comfort can be one function, but not only. And we want to keep our knowledge and our history and adapt the style for young generation and this new style of life of today, of course, to be present. Okay. Thank you so much for your time, You're Natalie. welcome. It's been a pleasure talking to you. Thank you. For me too. Thank you. Estamos sometiendo aquí a nuestra materia prima secundaria, es decir, al caucho junto con el fieltro, a un proceso de presión, de tal modo que consigamos un material aún más maleable, más trabajable, para seguir fabricando nuestras botas Aigle. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Hemos traído aquí nuestros pliegos de caucho natural mezclado con retales de fieltro. Ya están perfectamente unidos. ¿Y qué van a hacer aquí? Muy sencillo, con un molde recortar nuestras entresuelas. Bueno, pues nuestras botas Aigle ya van tomando forma. En esta fase lo que están haciendo, o están produciendo una de las piezas que van a ser necesarias para garantizar el aislamiento tanto térmico como contra humedad de nuestras botas. Seguimos a ver por dónde sigue el proceso. Es increíble ver las manos de estos trabajadores cualificados. Nos contaban antes que tardaban 6 meses en completar el proceso de formación y al final logran hacer fácil lo que es realmente difícil. Mirar cómo se mueven sus dedos, con qué facilidad. Nueva fase de producción de nuestras botas Aigle. Estamos aquí grabando uno de los momentos críticos de la producción de las botas. Es donde ensamblan y donde unen todos los refuerzos que le van a dar una mayor estabilidad a nuestra bota. Fijaros qué pieza más curiosa. Esta que veis aquí en mis manos. Esto es el neopreno que va a ir dentro de nuestra bota Parkour ISO 2. Esto va a garantizar perfectamente nuestro aislamiento contra la humedad. Calidad, calidad y calidad. Estas son las máximas de Aigle. Proceso de control de calidad. Mediante el insuflado de aire y su inversión en agua, comprobamos que no haya ningún poro, ninguna salida o entrada de aire dentro de nuestras botas. Got plastic rings to avoid the noise. When you do hunting, any noise is important. In addition, when we select the fabric, we need to ensure that the coating we use does not make any noise as well. So this is at the development stage, one of the priority when we select the fabric. Then about the fabric, what is important for hunting is the resistance to tearing. So we have, for hunting jackets,
let's say, the highest resistance to tearing. So we got machines that simulate the scratch, on pockets and so on. And then regarding the performance itself, what is important is to protect. So protecting means that first and foremost against the rain. So we select fabric that will be what we call water repellent. So water repellency is one of the key points. We need to make sure that the water slides on the fabric. So we have method for assessing, So we add some drops and we check if the water is sliding on the fabric. And then there are some additional tests on the seam tape. For example, you have to know that all the tape got a seam. It's like an adhesive tape behind. Yes, exactly. And in addition, what we do is we have a machine that simulates pressure of water on the seam, and we check that if the water is not passing through. So this is more, let's say, step by step. Each type of characteristic is checked, and then we have the final assessment. And the final assessment is to be under the water. We make sure that the water is not passing through, and we make sure that the water is not, let's say, coming up, by capillarity. Yeah. So this is, let's say, one of the key process that we follow here in the lab. When talking about quality, should France be proud of AIGLE, of the brand? Yes, I hope so. Why? Because first and foremost, when they are proud about the product, is they keep, how can I say, they want to have a long life product. So this is what we are fighting for when we develop the product. So fabric have to be strong, and they want to have the protection. Because when you stay several hours stand up, under the rain, this is what you are looking for. If you feel wet at the end, that's an issue. So here, especially for hunting, that's really complicated because those type of product, the resistance to water penetration is the key point. So this is what we are really focusing on. The resistance of the coating behind, because we put a coating behind the fabric, it has to resist to a lot of water, and in addition to that's long life product. So you don't keep your jacket only for 6 months; you keep it for a long time. So in addition to that, we have to let's say forward, or we have to understand how the lamination will live with the time. Pues ya lo habéis visto, calidad, calidad y calidad. Aquí están los responsables de calidad de AIGLE, y su máxima es que los productos que ellos desarrollen tengan unas características que perduren en el tiempo, que los colores no se vayan en el tiempo y que los materiales sigan funcionando no en 1 año, no en 2 años, no en 5 años, sino a lo largo de toda la vida de su uso. Bien, esto se pone interesante. Ya tenemos todas nuestras piezas listas para ser ensambladas en esta nueva fase, corte y confección. Aquí vamos a unir todas ellas para lograr conformar nuestra bota AIGLE. Después de tenerlas todas conformadas, las pasaremos al horno de secado, donde se fijará el molde de nuestra bota. Bien, a mis espaldas tenéis una de las últimas fases del proceso de producción de nuestras botas AIGLE. En concreto, esta es la fase de vulcanización, donde todos los elementos y todas las moléculas de los distintos materiales que componen la bota se unen de nuevo y conforman y dan forma final a nuestra bota. AIGLE no fabrica botas solo para cazadores, sino que fabrica diferentes modelos, diferentes tipos de botas que llegan a todas las partes del mundo. Estamos en la localidad francesa de Ingrandes, junto a Yolanda Faría, directora comercial de AIGLE. Yolanda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. ¿Por qué AIGLE? Pues porque junta mis dos grandes pasiones, que es la moda y el campo. ¿AIGLE son botas o es algo más? AIGLE es muchísimo más que unas botas. Es nuestro producto icónico, pero hemos desarrollado tanto prendas exteriores como calzado, en hombre, mujer y niño. ¿Qué estáis haciendo en cuanto a textil? ¿Hacia dónde vais? Porque la imagen que tenemos de AIGLE es una empresa que fabrica productos con mucha elegancia, muy tradicionales y demás. ¿Hacia dónde está yendo vuestro textil? Nuestros nuevos pasos es seguir manteniendo la tradicionalidad, metiéndole algo más de moda, pero siempre somos clásicos, nos gusta y mantenemos. ¿Qué aporta AIGLE al cazador? ¿Qué nos aporta? ¿Qué materiales estáis utilizando? ¿Cuál es la tendencia? Un cazador lo que necesita para estar es protección y comodidad.
entiendo que habéis sacado o que vais a sacar en breve una nueva colección, ¿verdad? Adaptada al mundo de la caza. Seguimos manteniendo nuestra esencia, que es el ser confortable, pero nuestra tendencia es tener más productos técnicos, ya no solo en la caza activa, que ahí sí que somos profesionales, sino también en un after caza y un antes caza. He visto antes que había una cantidad de productos maravillosos, muy elegantes, muy tradicionales, para esos momentos en el que el cazador todavía no ha llegado a su acción de caza, todavía no está cazando, pero debe de ir vestido adecuadamente, ¿verdad? Es cierto que el cazador muchas veces ya no solo es el activo, sino también necesita ese tipo de prenda que es más transversal, que es tanto para campo como para ir a cazar. ¿Por qué estáis luchando por incorporar materiales técnicos a vuestra ropa? Porque para nosotros consideramos que es importante. Si no trabajas con producto técnico, no puedes proteger. Y nuestro, como he dicho en varias ocasiones, ese es nuestro objetivo, es la protección. Producto técnico de calidad, calidad y calidad, ¿verdad? Esa es la máxima. Oye, qué buena pinta tiene esto, Yolanda. ¿Qué tejido más bueno? ¿Qué es? Es MTD. Nosotros MTD. Trabajamos con membrana, hemos desarrollado cada vez las empresas técnicas que se educan a la funcionalidad, desarrollamos nuestras propias membranas. Impermeable, ¿verdad? Es impermeable, cortavientos y transpirable. Cortavientos también e impermeable, sí. Qué bueno. Y transpirable, es muy transpirable porque es fundamental. Básico. Y además se nota que está pensada y diseñada por cazadores. Tiene detalles importantes como estos refuerzos en la botonera, como esta cremallera tan potente. No sé, me gusta, me gusta. Y este pantalón iría a juego, ¿verdad? Y este es un pantalón exactamente igual, es absolutamente confortable, es absolutamente impermeable, cortavientos y transpirable, al igual que la chaqueta. Otra de las prendas que quería puntualizar es el New Garrano y el Shepherd. Este tipo de prenda llevamos muchísimos años trabajándola, seguimos queriendo trabajarla porque es un Polartec, es una prenda muy confortable que lo que hace es sustituye tanto esta prenda para estos momentos en el que no hace tanto frío, pero sin embargo sí que necesitamos que nos sigan protegiendo. Yolanda, ¿y este abrigo es una prenda que invita a ponérsé? Acabados más ligeros y acabados más suaves para poder, como he comentado algo, poder trabajarlo en ambos sitios. Perfecto. Ponérsela. Bueno, pues lo que conocemos la mayor parte de los cazadores y no cazadores es la bota clásica de EIGLE, ¿verdad? En este caso la Parkour ISO 2. Pero EIGLE no hace solo esto, ¿verdad? No, EIGLE no solo hace esto. Tengo que puntualizar que incluso en el caucho hemos desarrollado el antifatiga. Ajá. Ese tipo de bota, que además creo que tú también tienes una muy buena experiencia con ella, lo que hace es para todo este tipo de caza en la que es muy húmedo, es muy frío, pero tenéis que andar muchísimo, se ha desarrollado un nuevo sistema en el que es una antifatiga. También tenemos el zapato, la bota de desarrollo puro de piel. Trabajamos con Vibram, con Gore-Tex y son nuestras gamas altas. Tenemos un primer precio que también tiene una calidad extraordinaria. Cada vez más público en España confía plenamente en nuestra membrana MTD. Igual que este tipo también tenemos para muy bajas temperaturas, hasta 30 grados, menos 30 grados. Hasta menos 30 también trabaja tienes, esta bota. Sí, también tienes prendas, o sea, también tienes calzado así. Pues ya lo veis, amigos, aquí desde el corazón de la fábrica de EIGLE en Francia, en Ingrandes, junto a Yolanda Faría, directora comercial para España de EIGLE, os hemos enseñado una pequeña muestra de la nueva colección de EIGLE para esta nueva temporada, en la confianza de que seguro que muchos de vosotros, de los cazadores, vais a vestir este tipo de prendas a lo largo de vuestras próximas cacerías.